Los pilotos japoneses subestimaron el F-6F Hellcat y pocos sabían lo que estaba a punto de suceder. Durante meses, dominaban los cielos del Pacífico con sus ágiles ceros, confiados de que ningún caza estadounidense sería capaz de enfrentarlos de igual a igual. Para ellos, el nuevo avión de E.U. no era más que otro intento fallido de equilibrar la guerra aérea. Pero esa confianza duró poco. Cuando el Hellcat finalmente entró en combate, algo inesperado sucedió. Y antes de contarte esta historia, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like para alcanzar la meta de 1000 me gusta en este video. Comenta desde dónde nos estás viendo y si tú o alguien de tu familia ha servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. 19 de junio de 1944, 8:37, Mar de Filipinas. El sol de la mañana aún pendía bajo sobre el horizonte cuando el teniente comandante Alex Brassiu ajustó sus gafas de vuelo y sintió el peso de los controles del F-6F Hellcat responder a sus manos como una extensión de su propio cuerpo. A bordo del portaaviones USS Lexington, docenas de motores Pratt Whitney Eridos 1800 Double Wasp rugían al unísono, cada uno de los 18 cilindros bombeando 2000 caballos de potencia bruta a través de hélices que cortaban el aire tropical con violencia controlada. La cubierta de vuelo vibraba bajo las botas de los marineros que corrían de un lado a otro, preparando los cazas para el lanzamiento mientras el olor a combustión de aviación y sal marina impregnaba cada respiración. Brassiu aún no lo sabía, pero estaba a punto de protagonizar uno de los días más devastadores de la aviación naval japonesa, una masacre aérea que entraría en la historia como el gran tiro al pavo de las Marianas. En las últimas semanas, los pilotos veteranos de la Armada Imperial japonesa habían recibido reportes sobre un nuevo caza estadounidense que operaba en el Pacífico, pero la arrogancia cultivada por años de supremacía aérea les impedía tomar la amenaza en serio. Para ellos, el Mitsubishi A6M0 permanecía invencible, una máquina de guerra que había dominado los cielos desde Pearl Harbor hasta Guadalcanal, destruyendo todo lo que osara desafiarlo. El Cero era ligero, ágil, capaz de maniobras imposibles para cualquier caza occidental de la época, y sus pilotos eran entrenados desde la infancia en una cultura que glorificaba la muerte en combate. Pero lo que los japoneses no comprendían era que la guerra había cambiado. La ingeniería estadounidense no intentaba replicar el Cero. Estaba construyendo algo completamente diferente, algo que transformaría cada característica del Cero en una desventaja mortal. El F-6 Hellcat no era solo un caza, era una declaración de superioridad industrial, un producto de la capacidad estadounidense de aprender de los errores, adaptarse rápidamente y producir en masa máquinas de guerra que combinaban potencia bruta con inteligencia táctica. Mientras Brassiu empujaba el acelerador hacia adelante y sentía el Hellcat acelerar por la pista del portaaviones, catapultado hacia el cielo azul infinito, llevaba consigo no solo 6 ametralladoras Browning calibre, 50 cargadas con miles de proyectiles perforantes, sino también el peso de una nueva doctrina de combate que estaba a punto de aplastar definitivamente el mito de la invencibilidad japonesa. La radio crepitó con la voz calmada pero urgente del controlador de vuelo. Bandidos a 20 millas, altitud 15.000, aproximándose en formación de ataque. La Fuerza de Tarea 58 de la Marina de Estados Unidos estaba bajo ataque masivo, la mayor embestida aérea japonesa desde Midway, con más de 400 aeronaves lanzadas desesperadamente desde portaaviones que navegaban en las aguas alrededor de Guam y Saipan. El almirante Hisaburo Osawa, comandante de la flota japonesa, había apostado todo en este ataque, convencido de que sus pilotos experimentados y sus cazas superiores aún podrían cambiar el rumbo de la guerra. Estaba terriblemente equivocado. Mientras Brassiu ganaba altitud, formando con su escuadrilla en una pared de Hellcats que se extendía por el horizonte, podía ver a lo lejos los primeros puntos oscuros emergiendo de las nubes, docenas de ellos, luego cientos.
una nube de muerte volando hacia la flota estadounidense con la confianza suicida que caracterizaba el Bushido japonés. Pero esta vez, a diferencia de 1942, no eran los estadounidenses quienes estaban en desventaja. El radar de control de fuego a bordo de los barcos ya había detectado la formación enemiga hacía 20 minutos, permitiendo que los Hellcats fueran posicionados perfectamente para la interceptación. La altitud favorecía a los estadounidenses. La velocidad favorecía a los estadounidenses. El poder de fuego favorecía abrumadoramente a los estadounidenses. Y lo más importante, la táctica era científicamente superior. Los pilotos estadounidenses habían sido entrenados en una nueva doctrina llamada Tatch Weave, desarrollada por el comandante John Tatch, después de estudiar cuidadosamente las limitaciones del Zero. La técnica era simple pero devastadora. 2 Hellcats volaban en paralelo, y cuando un Zero intentaba perseguir a uno de ellos, el otro ejecutaba un giro cruzado, posicionándose en la cola del atacante japonés. Era geometría letal, transformando la agilidad del Zero en una trampa mortal. Brassiu apretó los dedos en los gatillos, sintiendo el peso de las armas bajo las alas, 6 bocas de fuego listas para vomitar destrucción. El primer Zero entró en su campo de visión, una silueta elegante y mortal que se sumergía hacia la formación estadounidense con la confianza de quien había dominado esos cielos durante años. El piloto japonés, probablemente un veterano con docenas de victorias pintadas en el fuselaje, no percibió el error fatal que estaba cometiendo al entrar en una inmersión de alta velocidad contra un Hellcat. El Zero era superior en giros cerrados, en combates de baja velocidad donde su ligereza permitía cambios de dirección imposibles para cazas más pesados. Pero a alta velocidad, el Zero se convertía en una trampa de muerte para su propio piloto. Las alas delgadas y ligeras que permitían maniobras acrobáticas comenzaban a vibrar peligrosamente por encima de 300 millas por hora y los controles se volvían terriblemente duros, casi imposibles de mover. El Hellcat, por otro lado, había sido diseñado específicamente para combate de alta velocidad. Su estructura robusta, construida con armazón reforzado y remachado de calidad industrial superior, permanecía estable incluso en inmersiones verticales que superaban las 400 millas por hora. Brassiu esperó el momento exacto, ese instante preciso en que el Zero estaba comprometido con su trayectoria de ataque, incapaz de maniobrar sin desgarrar sus propias alas. Entonces presionó los gatillos. El rugido de las 6 ametralladoras Browning Calibre 50 fue ensordecedor incluso dentro de la cabina blindada del Hellcat, un trueno mecánico que hizo vibrar toda la aeronave mientras más de 100 proyectiles por segundo rasgaban el aire hacia el Zero. Cada proyectil pesaba 40 gramos y viajaba a casi 1000 metros por segundo, llevando energía cinética suficiente para perforar placas de acero o destrozar componentes estructurales de aeronaves. El efecto sobre el frágil Zero fue catastrófico e inmediato. La primera ráfaga alcanzó el motor radial Nakajima Sakae, y Brassiu pudo ver claramente, incluso a 300 metros de distancia, las chispas brillantes donde los proyectiles perforantes rebotaban contra los cilindros del motor antes de penetrar en la cámara de combustión. Una fracción de segundo después, una explosión anaranjada envolvió el frente de la aeronave japonesa mientras el combustible de aviación entraba en combustión. El Zero no tenía tanques de combustible autosellantes, una de las muchas economías de peso que los ingenieros japoneses habían hecho en nombre de la agilidad y el alcance. Era una decisión que parecía brillante en 1940, cuando el Zero dominaba cielos donde nadie lograba alcanzarlo. Pero en 1944, contra el poder de fuego concentrado del Hellcat, era una sentencia de muerte. El piloto japonés intentó desesperadamente salir de la aeronave en llamas, pero la velocidad de la inmersión hacía imposible abrir la cabina contra la presión del viento. Brassiu vio la silueta oscura, luchando contra los controles por un segundo antes de que el Zero explotara completamente, transformándose en una bola de fuego que se desplomó hacia el océano, dejando un rastro de humo negro. Primera muerte. Pero no había tiempo para contemplación o remordimiento. La radio explotaba con voces tensas y excitadas de pilotos estadounidenses reportando contactos,
vectores de interceptación, pedidos de cobertura, bandido a las 9 en punto, bajo. La voz pertenecía a su compañero de ala, el teniente Homer Brockmeyer, un joven piloto de Kansas en su tercer mes de combate. Brassiu giró el Hellcat violentamente hacia la izquierda, jalando la palanca con fuerza suficiente para sentir la aceleración forzar su cuerpo contra el asiento, la gravedad multiplicada comprimiendo sus pulmones y oscureciendo momentáneamente su visión periférica. El entrenamiento tomó el control. Los ejercicios repetidos 1000 veces en simuladores y vuelos de entrenamiento sobre San Diego, transformando cada movimiento en reflejo automático. Otro Zero, este volando bajo y rápido, intentaba posicionarse para un ataque sorpresa contra un grupo de bombarderos en picada Helldiver que regresaban de una misión de ataque contra las posiciones japonesas en Guam. El piloto japonés no había visto a Brassiu sumergiéndose desde las nubes como un halcón sobre una presa desprotegida. Pero esta vez, el piloto japonés era más experimentado. En el último segundo, antes de que Brassiu pudiera alinear el tiro, el Zero ejecutó un giro imposible, una maniobra que habría arrancado las alas de cualquier caza estadounidense anterior. El Hellcat, a pesar de toda su potencia, no podía seguir esos giros de baja velocidad. Por un momento, Brassiu se encontró exactamente en la situación contra la que los instructores habían advertido, persiguiendo un Zero en una pelea de giros donde el enemigo tenía todas las ventajas. Pero Brassiu era un piloto excepcional y había aprendido bien las lecciones de la nueva doctrina de combate. En lugar de intentar seguir al Zero en el giro, jaló la palanca hacia arriba, convirtiendo velocidad en altitud en una subida vertical empinada. El motor R2800 rugió magníficamente, empujando las 11 toneladas del Hellcat contra la gravedad como si la aeronave no pesara nada. 1000 metros, 2000, 3000 metros de altitud pura, mientras el Zero, más ligero pero con motor mucho menos potente, intentaba seguirlo, pero perdía velocidad rápidamente. En la cima de la subida, Brassiu ejecutó un medio looping perfecto, el llamado Immelmann, y se encontró exactamente donde quería estar, 3000 metros por encima del Zero, y con toda la energía potencial del mundo para convertir en una inmersión mortal. El piloto japonés, dándose cuenta demasiado tarde de la trampa en la que había caído, intentó huir en un giro rasante hacia la superficie del océano. Pero la física es implacable. El Hellcat se sumergía a más de 400 millas por hora, ganando velocidad cada segundo, mientras el Zero, ya a velocidad máxima, no tenía a dónde huir. Brassiu alineaba el tiro con precisión quirúrgica, sin desperdiciar munición, esperando hasta estar a menos de 200 metros antes de presionar los gatillos nuevamente. La segunda ráfaga fue aún más devastadora que la primera. Los proyectiles trazadores formaron una línea de luz que conectó el Hellcat al Zero como un rayo naranja brillante, y Brassiu vio pedazos del fuselaje desprenderse de la aeronave japonesa mientras las balas perforaban metal, madera y carne. El toldo de la cabina explotó en 1000 fragmentos de acrílico, y por una fracción de segundo horrible, Brassiu pudo ver al piloto japonés sacudiéndose violentamente mientras múltiples proyectiles lo alcanzaban. Entonces el Zero entró en una barrena mortal, girando descontroladamente mientras caía hacia el Pacífico como una hoja de otoño capturada por un vendaval. Segunda muerte. La batalla se había transformado en una masacre organizada, una demostración brutal y metódica de la superioridad del Hellcat sobre el Zero en prácticamente todos los aspectos que importaban en 1944. Alrededor de Brassiu, docenas de combates individuales dibujaban patrones caóticos en el cielo azul, pero no había equilibrio en estas luchas. No había honor samurái ni caballerosidad, solo la aplicación fría y eficiente de poder de fuego superior contra un enemigo que aún no había comprendido que la guerra había cambiado irreversiblemente. El teniente Roy Rushing, volando a babor de Brassiu, derribó 3 Zeros en menos de 2 minutos, un desempeño que habría sido imposible en cualquier caza estadounidense anterior. El secreto no estaba solo en la superioridad individual del Hellcat,
sino en la doctrina táctica que había sido desarrollada específicamente para maximizar sus ventajas y explotar las debilidades japonesas. Los pilotos de la Marina de Estados Unidos no luchaban como caballeros solitarios buscando gloria individual. Luchaban como cazadores en manada, cubriéndose unos a otros, comunicándose constantemente por radio, transformando cada combate aéreo en un problema matemático a resolver a través de geometría y física. Un grupo de 4 ceros intentó ejecutar una táctica clásica de tijera, donde dos cazas volaban en direcciones opuestas y se cruzaban repetidamente, creando una trampa donde cualquier perseguidor sería atrapado en el fuego cruzado. Era una táctica que había funcionado devastadoramente contra los Wildcats y Airacobras de los primeros años de la guerra. Pero contra una formación de Hellcats ejecutando el Thatch Weave, la táctica japonesa resultó suicida. Mientras 2 Hellcats fingían caer en la trampa, otros 2 se sumergían desde altitud superior, transformando a los cazadores japoneses en presas. El resultado fue 4 ceros destruidos en menos de 30 segundos, 4 bolas de fuego cayendo hacia el océano, mientras los Hellcats ya estaban escalando nuevamente, buscando nuevos objetivos, nunca permaneciendo bajos o lentos el tiempo suficiente para volverse vulnerables. Brashew observó un cero solitario, intentando huir del combate, volando bajo sobre las olas a velocidad máxima, dejando un rastro de rocío de agua mientras el piloto empujaba la aeronave al límite absoluto. Era una táctica desesperada, pero a veces efectiva, porque obligaba a cualquier perseguidor a descender a baja altitud, donde un error de pilotaje significaba sumergirse en el océano. Pero Brashew no estaba solo. Llamó por radio, dirigiendo a 2 Hellcats que patrullaban el área para interceptar al fugitivo mientras él mantenía altitud, observando el drama desarrollarse abajo como un dios olímpico contemplando a mortales. Los 2 Hellcats se sumergieron en formación perfecta, atacando simultáneamente desde ángulos diferentes, eliminando cualquier posibilidad de maniobra evasiva. El cero intentó subir en el último segundo, pero fue un error fatal. Las alas delgadas, ya sobrecargadas por el cambio brusco de dirección, simplemente se destrozaron bajo el estrés, arrancándose del fuselaje en una explosión de fragmentos estructurales. La aeronave se desintegró instantáneamente, y lo que había sido un caza de guerra elegante y mortal se convirtió solo en escombros cayendo al océano. Tercera, cuarta y quinta muertes en cuestión de minutos. El combustible del Hellcat de Brashew estaba a la mitad de los tanques y sabía que tendría que regresar al portaaviones pronto, pero la batalla aún rugía a su alrededor con intensidad increíble. Por la radio, escuchaba al controlador de vuelo aéreo coordinando oleadas sucesivas de Hellcats, enviando escuadrillas frescas para reemplazar a aquellas que se quedaban sin munición o combustible, manteniendo una cortina de cazas entre la flota japonesa y los preciosos portaaviones estadounidenses. Era guerra industrial en su forma más pura, no dependiendo del heroísmo individual de algunos pilotos extraordinarios, sino de la capacidad de poner cientos de máquinas buenas y pilotos bien entrenados en el aire simultáneamente, reemplazando pérdidas más rápidamente de lo que el enemigo podía infligirlas. Japón había comenzado la guerra con pilotos superiores y aeronaves competitivas, pero 3 años de desgaste habían consumido esa ventaja como ácido corroyendo metal. Los pilotos veteranos que habían atacado Pearl Harbor y conquistado Filipinas estaban muertos. Sus sustitutos tenían solo una fracción del entrenamiento, y la industria japonesa simplemente no podía producir aeronaves a la misma escala que Estados Unidos. Mientras Estados Unidos producía más de 12,000 Hellcats entre 1943 y 1945, Japón luchaba por producir algunos cientos de ceros por año, y cada pérdida era irreemplazable. Brashew identificó otro objetivo, un bombardero torpedo Nakajima B-6 en Tensan que se había separado de su formación y volaba desprotegido hacia la flota estadounidense. El bombardero llevaba un torpedo Type 90 y uno capaz de partir por la mitad un portaaviones si conseguía un impacto bien colocado. No se podía permitir que se acercara. Brashew empujó el acelerador al máximo y se sumergió sobre el bombardero como un depredador sobre una presa lisiada. El artillero trasero del Tensan
abrió fuego desesperadamente con su ametralladora de 7.7 milímetros, trazadores rojos cortando el aire en un patrón inútil que no tenía la menor oportunidad de dañar seriamente al Hellcat blindado. Brashew ni siquiera necesitó esquivar. Simplemente voló a través del fuego defensivo como si no existiera y abrió fuego con las 6 Browning a quemarropa. El efecto sobre el bombardero fue apocalíptico, el fuselaje siendo literalmente destrozado por la concentración de poder de fuego, el torpedo explotando a un sujeto bajo el vientre de la aeronave en una detonación que vaporizó instantáneamente a los 3 tripulantes japoneses. Brashew tuvo que ejecutar un giro violento para evitar los fragmentos de la explosión, pedazos de metal caliente silbando peligrosamente cerca de su cabina. Mientras Brashew finalmente giraba el Hellcat hacia Lexington, bajo de combustible y con las ametralladoras casi vacías, podía ver la extensión absoluta de la carnicería que había ocurrido en los últimos 40 minutos. El cielo estaba salpicado de rastros de humo negro marcando los lugares donde aeronaves japonesas habían sido derribadas, manchas aceitosas en la superficie del océano donde los escombros aún ardían, y ocasionalmente diminutas figuras humanas flotando en chalecos salvavidas, pilotos japoneses que habían logrado escapar de sus aeronaves destruidas solo para enfrentar días de deriva en el Pacífico antes de la muerte inevitable por deshidratación o tiburones. Pero lo que más impresionaba a Brashew no era el número de aeronaves derribadas, aunque ese número fuera extraordinario, era la eficiencia brutal con que la destrucción había sido ejecutada. Los Hellcats habían transformado lo que debería haber sido una batalla épica en un ejercicio de tiro al blanco, una demostración práctica de cómo la superioridad tecnológica y táctica podía anular completamente ventajas numéricas o el fanatismo de los pilotos enemigos. De las más de 400 aeronaves japonesas que habían atacado la Fuerza de Tarea 50 y 8 esa mañana, menos de 100 regresarían a sus bases. Era una tasa de desgaste absolutamente insostenible, el tipo de pérdida que destruía no solo la capacidad operacional de una fuerza aérea, sino su propia voluntad de continuar luchando. Los pocos pilotos japoneses que sobrevivieron regresarían a sus portaaviones con historias horribles sobre cazas estadounidenses que eran más rápidos, más fuertes, mejor armados y pilotados por hombres que luchaban con una coordinación y disciplina que hacía toda resistencia fútil. La arrogancia que había caracterizado a la aviación naval japonesa en los primeros años de la guerra estaba siendo reemplazada por un reconocimiento creciente y terrible de que la guerra estaba perdida, que no importaba cuán valientemente lucharan o cuántos estuvieran dispuestos a morir, la superioridad industrial estadounidense era simplemente insuperable. El Hellcat se había convertido en el símbolo de esa superioridad, una máquina que encarnaba todo lo que hacía de Estados Unidos una superpotencia industrial, la capacidad de identificar problemas, diseñar soluciones y producir esas soluciones en números que simplemente aplastaban cualquier oposición a través de pura escala. Mientras Brashew se alineaba para el aterrizaje en la cubierta del Lexington, podía ver otras aeronaves aterrizando en sucesión rápida, el ballet peligroso de cazas, regresando a un portaaviones en movimiento, exigiendo precisión absoluta y nervios de acero. Cada piloto que desembarcaba era inmediatamente rodeado por equipos de mantenimiento que comenzaban a reabastecer y rearmar la aeronave, incluso antes de que el motor se enfriara, un proceso que tomaba menos de 20 minutos y permitía que el mismo caza regresara al combate múltiples veces el mismo día. Era logística militar en su forma más refinada, y era otra área donde los estadounidenses habían alcanzado supremacía absoluta sobre los japoneses. Los portaaviones japoneses, dañados y mal mantenidos después de años de guerra, apenas lograban lanzar y recuperar aeronaves bajo condiciones ideales, y la complejidad de mantener docenas de cazas operacionales simultáneamente estaba más allá de sus capacidades organizacionales. El gancho de cola del Hellcat de Brashew capturó el tercer cable de parada, y la desaceleración brutal lo empujó contra los cinturones de seguridad con fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. Pero estaba vivo, ileso, y 5 pilotos japoneses más nunca regresarían a casa.
Mientras deslizaba la cabina hacia atrás y respiraba el aire salado del Pacífico, aún cargado con el olor acre de pólvora quemada y aceite caliente, Brassiu se permitió un momento de satisfacción. No por la muerte que había causado, pues no era un hombre sádico o cruel, sino por la confirmación de que todo lo que le habían enseñado sobre el Hellcat era verdad. Esta aeronave, este producto de la ingeniería de Grumman Aircraft Engineering Corporation, había finalmente dado a los pilotos estadounidenses una herramienta que no solo igualaba al Zero, sino que lo superaba decisivamente en prácticamente todos los aspectos operacionales. El oficial de inteligencia estaba esperando en la cubierta con su portapapeles, ansioso por registrar el reporte de combate mientras los detalles aún estaban frescos en la memoria de Brassiu. 6 confirmadas, señor, dijo Brassiu mientras saltaba del ala del Hellcat y estiraba los músculos tensos después de más de una hora sentado en posición de combate. 3 ceros y 3 bombarderos, todos derribados en menos de 8 minutos de combate efectivo. Las 650 funcionaron perfectamente, sin atascamientos, sin pérdida de munición. El motor mantuvo potencia máxima durante toda la misión, incluyendo 2 inmersiones verticales más allá de 400 nudos. Controles responsivos a todas las velocidades. Es exactamente la máquina que necesitábamos. El oficial garabateaba frenéticamente, registrando cada detalle, porque esos reportes serían compilados, analizados y usados para refinar aún más las tácticas y el entrenamiento de futuras generaciones de pilotos. Esta era otra ventaja estadounidense que los japoneses no podían replicar: la capacidad de aprender institucionalmente, de transformar experiencias de combate en conocimiento sistematizado que luego era diseminado a través de toda la fuerza de forma rápida y eficiente. Los pilotos japoneses luchaban y morían con sus lecciones aprendidas, mientras los pilotos estadounidenses luchaban y sobrevivían para enseñar a la siguiente generación. En las semanas siguientes a la batalla del Mar de Filipinas, que los pilotos estadounidenses pronto apodaron el gran tiro al pavo de las Marianas, con el humor negro característico de hombres que enfrentaban la muerte diariamente, la verdadera extensión de la victoria del Hellcat se hizo aparente no solo en los números de aeronaves derribadas, aunque esos números fueran espectaculares por sí mismos, sino en la completa destrucción de la capacidad de la aviación naval japonesa de conducir operaciones ofensivas significativas. En 2 días de combate intenso, la Armada Imperial japonesa perdió más de 600 aeronaves y más de 400 pilotos, incluyendo muchos de los instructores y veteranos que representaban la última reserva de experiencia de combate de la fuerza. Era una sangría de la cual no habría recuperación, no porque Japón no pudiera físicamente construir más aeronaves, aunque eso era cada vez más difícil a medida que los bombarderos B-29 comenzaban a destruir sistemáticamente las fábricas japonesas, sino porque ya no había tiempo o recursos para entrenar nuevos pilotos al nivel necesario para enfrentar a los estadounidenses en combate aéreo. El Hellcat había probado de forma conclusiva y brutal que la era de la supremacía japonesa en el aire había terminado y que cualquier intento futuro de contestar el control aéreo estadounidense sobre el Pacífico sería simplemente suicida. Pero el impacto del Hellcat iba mucho más allá de los números de aeronaves derribadas o pilotos muertos, por más impresionantes que esos números fueran, y se extendía al núcleo mismo de la estrategia militar estadounidense en el Pacífico. Con supremacía aérea garantizada por los Hellcats operando desde portaaviones que ahora podían acercarse a las islas japonesas con impunidad relativa, las fuerzas anfibias estadounidenses podían ejecutar desembarcos en playas defendidas, sabiendo que no serían masacradas por bombarderos japoneses. Los buques de guerra estadounidenses podían bombardear objetivos costeros sin temor a ataques aéreos coordinados, y toda la maquinaria de guerra estadounidense podía operar con una libertad de acción que era simplemente imposible cuando los ceros dominaban los cielos. El Face-F Hellcat se había convertido en el instrumento a través del cual la superioridad industrial y tecnológica estadounidense era traducida en dominio operacional, permitiendo que todas las otras armas de la fuerza militar estadounidense funcionaran al máximo de su efectividad.
Y esta transformación había sido lograda no a través de algún salto tecnológico revolucionario o arma milagrosa, sino a través de la aplicación meticulosa y sistemática de ingeniería sólida para resolver problemas específicos identificados en combate. Los ingenieros de Grumman habían estudiado cuidadosamente los reportes de combate de los primeros años de la guerra, analizando cada enfrentamiento entre ceros y cazas estadounidenses, identificando precisamente dónde los cazas estadounidenses anteriores fallaban y qué sería necesario para superar esas deficiencias. La respuesta no era intentar construir un caza que pudiera girar más cerrado que el Ciro, lo cual era físicamente imposible dentro de las restricciones de peso y potencia disponibles, sino construir un caza que transformara el combate aéreo en un tipo diferente de pelea, una donde velocidad, poder de fuego y resistencia superaran la agilidad. El motor Pratt Whitney Eridos 1800 fue absolutamente central para esta transformación. Un motor radial de doble fila con 18 cilindros que producía 2000 caballos de potencia, casi el doble del motor Nakajima, que propulsaba el Cero. Esta potencia bruta permitía que el Hellcat acelerara más rápidamente, escalara más empinado, se sumergiera más profundo y llevara mucho más peso en armamento, blindaje y combustible que cualquier caza japonés contemporáneo. La estructura del Hellcat era robusta hasta el exceso, construida con técnicas de construcción aeronáutica que priorizaban resistencia y confiabilidad sobre economía de peso, con costillas reforzadas, remachado múltiple en puntos de estrés y largueros principales dimensionados para soportar cargas de combate mucho más allá de las especificaciones normales. El resultado era una aeronave que podía absorber daños que habrían destruido un Ciro y continuar volando, que podía ejecutar maniobras violentas que habrían arrancado las alas de cazas más ligeros y que raramente sufría fallas mecánicas incluso cuando operaba bajo las condiciones brutales del Pacífico tropical. El blindaje era otro aspecto donde el Hellcat demostraba la filosofía de diseño estadounidense. Placas de acero endurecido protegían al piloto por detrás y debajo, tanques de combustible autosellantes prevenían incendios catastróficos cuando eran perforados por balas y el parabrisas era vidrio laminado a prueba de balas, capaz de detener proyectiles de ametralladora de pequeño calibre. Cada una de estas características añadía peso, y ese peso reducía la agilidad, pero salvaba vidas y permitía que los pilotos sobrevivieran para luchar otro día, acumulando experiencia y volviéndose cada vez más letales. Los japoneses habían tomado la decisión opuesta, sacrificando protección y resistencia en favor de alcance y maniobrabilidad, y en 1944 esa decisión les estaba costando la guerra. El armamento del Hellcat era simplemente devastador para los estándares de la época: 6 ametralladoras Browning M2 calibre, 50 montadas en las alas, con un total de 2.400 proyectiles, permitiendo varios segundos de fuego continuo antes del agotamiento de la munición. Cada una de estas ametralladoras disparaba cerca de 800 proyectiles por minuto, creando una densidad de fuego que era absolutamente letal para cualquier aeronave atrapada en su cono de destrucción. Los proyectiles calibre 50 usados por los estadounidenses eran una mezcla de proyectiles perforantes, incendiarios y trazadores, creando un efecto combinado que perforaba, incendiaba y permitía corrección de puntería en tiempo real. Contra la construcción ligera del Cero, sin blindaje y con tanques de combustible no protegidos, esta combinación era absolutamente mortal, frecuentemente destruyendo al caza japonés con una sola ráfaga bien colocada. Pero más allá de todas estas ventajas técnicas, quizás el aspecto más importante del éxito del Hellcat era algo que no podía medirse en caballos de potencia o calibres de munición. Era la doctrina táctica que había sido desarrollada específicamente para maximizar sus capacidades mientras minimizaba sus debilidades. El Touch Weave y otras tácticas de combate aéreo coordinado transformaban el combate entre cazas de un duelo individual en un problema de geometría tridimensional resuelto a través de trabajo en equipo, comunicación por radio
y disciplina de fuego. Los pilotos estadounidenses eran entrenados para nunca luchar solos, para siempre mantener un compañero de ala que pudiera cubrir su cola, para usar altitud y velocidad como recursos a ser gestionados cuidadosamente y para huir de cualquier situación donde el enemigo tenía ventaja táctica en lugar de intentar vencer a través de habilidad o valentía individual. Era un enfoque profundamente no romántico del combate aéreo, pero era devastadoramente efectivo, transformando pilotos promedio en cazadores letales y pilotos buenos en ases prácticamente invencibles. Y los números hablaban por sí mismos con una claridad brutal. El Hellcat alcanzó una tasa de victorias de 19-1 contra aeronaves japonesas durante toda la guerra, la mejor tasa de cualquier caza estadounidense y posiblemente de cualquier caza de cualquier nación durante toda la Segunda Guerra Mundial. Más de 5.000 aeronaves enemigas fueron destruidas por Hellcats en combate aéreo y otros miles fueron destruidos en ataques al suelo, mientras el Hellcat también probaba ser una plataforma excepcional para bombardeo de precisión y ataque a barcos, capaz de llevar hasta 2.000 libras de bombas o 6 cohetes de 5 pulgadas bajo las alas. La versatilidad del Hellcat permitía que fuera usado no solo como caza de superioridad aérea, sino como cazabombardero, aeronave de ataque al suelo, e incluso como caza nocturno cuando era equipado con radar primitivo. Los ases estadounidenses adoraban el Hellcat por razones que iban más allá de sus características técnicas y entraban en el reino de lo intangible. La aeronave inspiraba confianza, respondía predeciblemente a los controles incluso en situaciones extremas y traía a sus pilotos de vuelta a casa, incluso cuando estaba seriamente dañada. David McCampbell, el mayoras de la Marina de Estados Unidos con 34 victorias confirmadas, todas logradas pilotando Hellcats, describiría más tarde la aeronave como un camión volador que podía luchar como un caza de raza, elogio que capturaba perfectamente la combinación de robustez y letalidad que caracterizaba el diseño. Pero quizás el aspecto más notable del impacto del Hellcat en la guerra fue cómo transformó la psicología del combate aéreo en el Pacífico, invirtiendo completamente la dinámica que había existido en los primeros años de la guerra. En 1942 y 1943, los pilotos estadounidenses abordaban cada combate con el cero, sabiendo que estaban en desventaja técnica, que necesitarían suerte además de habilidad para sobrevivir, y que cada misión podía ser la última. Esto creaba un estrés psicológico inmenso que degradaba el desempeño y llevaba a decisiones tácticas excesivamente cautelosas. Pero en 1944, con el Hellcat, los papeles se habían invertido completamente. Eran los pilotos estadounidenses quienes abordaban cada combate con confianza suprema, sabiendo que tenían la mejor aeronave y las mejores tácticas, mientras los pilotos japoneses eran los que volaban con temor creciente, sabiendo que cada misión era probablemente suicida y que no importaba cuán hábilmente lucharan, las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra. Esta inversión psicológica era tan importante como cualquier ventaja técnica, porque afectaba cada decisión táctica, cada movimiento en combate, cada elección sobre cuándo atacar y cuándo retirarse. Los pilotos confiados luchan agresivamente, toman riesgos calculados que expanden sus capacidades y se recuperan rápidamente de contratiempos. Los pilotos derrotados luchan defensivamente, dudan en momentos críticos y cometen errores causados por el miedo. A mediados de 1944, los pilotos japoneses estaban derrotados incluso antes de despegar, y el Hellcat era el instrumento de esa derrota psicológica tanto como era el instrumento de su destrucción física. Los japoneses intentaron desesperadamente desarrollar contramedidas y tácticas que pudieran neutralizar la ventaja del Hellcat, pero cada intento encontraba los límites fundamentales impuestos por la superioridad industrial estadounidense y por el deterioro de la base de entrenamiento japonesa. Nuevos modelos de cazas fueron diseñados y algunos hasta entraron en producción limitada, aeronaves como el Kawanishi Nuno K. George y el Mitsubishi Jack, que en papel tenían características comparables o hasta superiores al Hellcat en algunos aspectos. Pero estas aeronaves eran producidas en números triviales,
comparados a los miles de Hellcats que salían de las líneas de ensamblaje de Grumman, y los pilotos disponibles para volarlas tenían solo una fracción del entrenamiento que había sido estándar al inicio de la guerra. Un caza superior pilotado por un novato es inferior a un caza mediano pilotado por un veterano, y en 1944 y 1945 prácticamente todos los pilotos japoneses eran novatos, mientras los escuadrones de Hellcat estaban repletos de veteranos con docenas de misiones de combate. La guerra de desgaste había favorecido abrumadoramente a los estadounidenses porque podían reemplazar pérdidas más rápidamente de lo que las sufrían, mientras cada pérdida japonesa era permanente e irreparable. Al final, el Face Hellcat representaba mucho más que solo una excelente caza de superioridad aérea. Aunque ciertamente también lo era, representaba la capacidad estadounidense de transformar superioridad industrial en supremacía militar a través de ingeniería inteligente, producción en masa eficiente y doctrina táctica sofisticada. Era el producto de un sistema que podía identificar problemas, movilizar recursos para resolverlos e implementar soluciones a una escala que simplemente aplastaba cualquier oposición. Los japoneses habían comenzado la guerra con cazas excelentes y pilotos superiores, pero no tenían el sistema industrial e institucional necesario para mantener esa ventaja cuando enfrentaban la movilización total de la economía estadounidense. El Hellcat no ganó la guerra del Pacífico solo. Las guerras nunca son ganadas por una sola arma, pero hizo posibles todas las otras victorias al garantizar que los estadounidenses controlaran los cielos sobre cada campo de batalla subsecuente. Y cuando la guerra finalmente terminó en agosto de 1945 con la rendición japonesa, el Face F Hellcat había establecido firmemente su posición como el caza naval más exitoso de la Segunda Guerra Mundial y como uno de los diseños de aeronaves más consecuentes de toda la historia de la aviación militar. Si te gustó esta historia, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando nuestro contenido. Y también suscríbete a nuestro canal para que tengas acceso a historias increíbles de forma gratuita. Un gran abrazo y hasta el próximo video.